Queridos videonautas, saludamos nuevamente desde Proyecto Geo, Tierra y Vida. Le pedimos por favor que se suscriban y apoyen nuestro canal. La mejor forma de hacerlo es suscribiéndose y dándole a la manita me gusta. Gracias. Comenzamos el día de hoy con un tema que toca la urgencia de una nueva ley de aguas para la nación, para el país. Pero comenzamos estableciendo un pequeño parámetro histórico sobre este asunto para que veamos cuán grave y cuán problemático es este asunto. En México, estamos en octubre de 2024, estamos comenzando con una nueva secretaria de lo que se conoce como Semarnat, que es la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Humanos. Según ella escribe en su página de X, o viejo antiguo Twitter, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, le ordena que sanee o que tome como prioridad el sanear 3 ríos, entre ellos el Atoyac, que es uno de los que atraviesa la ciudad de Puebla. La tristeza del asunto es que cuando yo oigo a un funcionario político hablar de sanear un río, el mensaje que me está dando es que no tiene idea de lo que dice. ¿Cómo se sanea un río? ¿Dónde está ese río? ¿Está en el aire? ¿Es etéreo? ¿A dónde pertenece? Y cuando oigo justamente a la presidenta del país dándole órdenes a la secretaria responsable de atender las necesidades de los ríos y de los cuerpos de agua del país y habla de sanear un río, pues el mensaje que me está dando es que no sabe de lo que está hablando. Porque debería comenzar diciendo que va a revisar la cuenca del río Atoyac. Porque el río Atoyac además recibe las aguas de otros ríos como el Zaguapan, como el San Francisco, recibe afluentes de 30 o 20 quebradas y de muchos otros ríos. Está vinculado con 2 distritos de riego, el 056 y el 030. Y hablar de que vamos a sanear un río es como voy a arreglar el hilo de esa falda que se está descosiendo, sin tomar en consideración la falda entera. Pero en fin, así es nuestro país. Nos enfrentamos a un problema medioambiental que involucra no nada más a los ríos. Recientemente pasamos por el huracán John, que pegó nuevamente sobre las costas de Acapulco, después de haber sufrido Otis de una manera desastrosa. Estados Unidos recibió los embates de Elena y de Milton, huracanes de una potencia impresionante. Así que cuando hablamos de la contaminación de ríos, tenemos que tener en cuenta el ambiente climático donde esos ríos se desarrollan. Tenemos frente a nosotros un calentamiento global que los presidentes conspiracionistas como Bolsonaro, eh, Donald Trump, López Obrador consideran que es una faramaya, que es un invento, que es algo traído de las patas, algo que no tiene nada que ver. Sin embargo, ese calentamiento global está transformando el clima, está generando cambios climáticos en todo el globo, a tal grado que presenta
posiciones extremas, climas extremos, donde lo que antes se podía hablar la comportamiento temporal, hoy se ha distorsionado y tenemos posiciones extremas donde hay 6 meses de un calor horrible junto con sequías y donde a la misma vez 6 meses después tenemos unos huracanes desastrosos, unos huracanes que de una potencia no antes visto, por ejemplo, Elena y Milton tienen una separación de semanas y la destrucción dentro de Estados Unidos ha sido algo realmente horrible. No se diga la costa de Acapulco con todo el daño que ocasionó este último huracán, ocurrido en agosto del 2002, septiembre 2024. Nos enfrentamos al problema medioambiental, entiéndase desde la contaminación de los ríos, erosión de las tierras, contaminación del aire, junto con un calentamiento global producto de las emisiones de los gases como el CO2. Y tenemos además las consecuencias del cambio. Para esto, tanto los países globales, internacionales, como México han desarrollado leyes para tratar de enfrentar este tipo de problemas. Tenemos una situación histórica. Recordemos que los códigos, las leyes se han hecho para garantizar el bien común. Puede que algunas leyes sean absurdas, puede que algunas leyes no reflejen equidad o imparcialidad, pero es el código que se tiene para garantizar el bienestar de la sociedad. Creo que el más antiguo del que tenemos conocimiento es el famoso Código de Hammurabi, el cual dio pie a las leyes del talión, ojo por ojo, diente por diente, unas medidas realmente fuertes, pero era la invitación a poner orden, a poner un régimen riguroso en términos de lo que sería el comportamiento social. Igual ocurre en la Edad Media, donde el rey Alfonso X desarrolla lo que se llaman las 7 partidas y en ella incluye algo que en México ha repercutido mucho. Y es esta frase que se dice, obedézcase pero no se cumple. Obedézcase pero no se cumpla. Esta, esta tesis o este enunciado o esta fórmula legal tiene la finalidad de detener un procedimiento, una orden real, que de no cumplirse le puede costar la cabeza al destinatario. Así que se tiene que tomar con mucho cuidado esta orden del rey, porque de no cumplirse os pueden robar la cabeza. En México hay 2 ejemplos importantes. Uno, el de Francisco Hernández, el cual se le nombró promédico de todas las Indias, y cuando se le llama promédico es que sería la cabecilla de todos los procedimientos médicos aprobados dentro de la Academia Médica Real. Sin embargo, ante la ausencia de él o de una persona que tuviera ese puesto, el virreinato mexicano ya había nombrado a uno. Así que llegaba como intruso. Y ante esa contrariedad de tener una persona enviada por el rey, pues los locales aplican esa solicitud, esa regla legal, ese recurso legal y notifican obedézcase, pero no se cumpla. Se detiene el nombramiento de la persona hasta que se resuelva el problema. Algo mucho más interesante es cuando el emperador Carlos V establece las nuevas leyes
para la Nueva España, para el virreinato. Y esas nuevas leyes incluían leyes de garantizar la vida y la libertad de los indígenas, algo que causó pavor, rubor. Y el gobernador de las Indias, lo único que se le ocurrió decir fue: obedézcase, pero no se cumpla. Yo diría que desde ese momento, ese concepto grecorromano, emanado del siglo XIII, empieza a tomar otro carisma en el virreinato español. Surge la simulación de que se cumpla, y al día de hoy es vigente. Mientras más clara y más precisa es la ley, más se simula. Se simulan beneficios económicos, se simulan los acuerdos de impacto ambiental, y para la Semarnat, por lo menos hasta la que terminó el 1 de octubre, no ha habido ningún impacto ambiental en toda esta destrucción ecológica que sufre el país. Aparecen las fábricas, sigue la contaminación con los carros, sigue la contaminación y la erosión de los ríos, se desbordan de fertilizantes y se sigue manteniendo un ecocidio. Pero eso sí, bajo la seña de que no hay impacto ambiental. Nada más es una simulación. Sí, 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 pero no, diría el comediante mexicano. Ese es un problema que tenemos, porque ahí está la ley, ahí está la exigencia que se debe tener. Ahí están los procedimientos, están las investigaciones, las universidades conocen y han publicado permanentemente el daño que tenemos y que enfrentamos. Pero simplemente la respuesta es la simulación. Se justifica, por ejemplo, una mega inversión económica en un tren Maya, donde se ha destruido la selva maya, y al día de hoy no aparece el estudio económico del beneficio de matar animales, de destruir árboles, de atentar contra los cenotes que aportan la estructura geológica de esa zona. Ah, eso sí, va a traer un gran beneficio, aunque cada vez que llueva se inunde el tren. Aunque cuando se construyó se utilizaron piezas viejas corroídas, porque los que la aportaron se robaron el dinero. Esa es la simulación económica. Y cuando se pidió que se presentara cuál iba a ser el impacto ambiental de ese tren en una zona tan delicada como es la selva maya, la presidencia de la República, Andrés Manuel López Obrador, cacareó y dijo: seguridad nacional. Ya ni siquiera utilidad pública. Seguridad nacional. El tren es una seguridad nacional. ¿Y qué dijo la Semarnat? ¿Qué dijo la Secretaría del Medio Ambiente? No hay impacto ambiental. Ya veremos con los años cuál será el impacto, como ha ocurrido permanentemente. Ese desprecio por las leyes que tienen los gobernantes, pues se reduce también o se refleja en el desprecio que también tienen los gobernados. Si el gobernante no respeta la ley, como públicamente él decía: a mí no me importa la ley, es la justicia. Solamente en la mente de él sabíamos que era justicia. Si en la mente de él no está el de cumplir la ley, ¿por qué en los gobernados debe estar? ¿Por qué debo seguir las leyes de tránsito? ¿Por qué debo tirar la basura en un lugar donde no contamine? ¿Por qué se utilizan las barrancas por donde corre el agua que forma los ríos como vertedero? ¿Por qué? Porque hay un desprecio a la ley. No se respeta la ley. Se obedece, pero no se cumple. Se simula que se obedece, pero no se cumple. Y tenemos a los grandes funcionarios diciendo:
Es una ordenanza de la presidenta el sanear el río. ¿Cuál río, señora? ¿Cuál río? ¿No estará usted hablando de toda la cuenca? ¿No estará usted hablando de hacer un análisis económico de cuántas fábricas destilan su desperdicio metálico, sólido en esos ríos? ¿O usted se va a dedicar a recoger los plásticos? ¿Eso es sanearlo? El requisito que tiene la Constitución política mexicana sobre los municipios es la de aportar agua potable, alcantarillado y tratar las aguas residuales. Esa es la definición de aguas saneadas. Cuando se cumplen esos tres requisitos, cuando se da agua potable al residente, cuando se tiene un alcantarillado que recoge las aguas negras y cuando se tratan esas aguas negras para eliminar los contaminantes. Si no, no estamos hablando de sanear nada. Estamos estamos simulando que se va a sanear. Es una tristeza que empiece esta secretaria con el pie izquierdo, contándonos puros cuentos de que va a sanear. Oh, porque es órdenes de la reina, perdón, de la presidenta. Seguimos con la misma línea de pensamiento. Nos enfrentamos a lo que el jurista Jorge Carpizo dijo, y lo voy a leer porque es muy interesante. Carpizo señalaba que el principal problema del país era la quinteta de la muerte. Forma, dice, el ejercicio del poder arbitrario e irresponsable, el dinero mal habido, la impunidad, la corrupción y las personas diciendo mentiras, es decir, la presencia de un ambiente de mentiras es donde ya no se sabe a quién creer. Cualquier similitud con el sexenio pasado es pura casualidad. Esperemos que este cante de manera diferente. Pero cuando nos enfrentamos a esta muralla, estamos hablando literalmente de la vida de los residentes. En el 2012 se modificó la Constitución para garantizar el agua potable, el agua limpia, a todos los residentes del país. El artículo 4 de la Constitución, párrafo 6, dice lo siguiente: toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico, en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. El Estado garantizará ese derecho y la ley definirá las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos, estableciendo la participación de la federación, las entidades federativas y los municipios, así como la participación de la ciudadanía para la consecución de dichos fines. Creo que la letra es clara. La letra constitucional es clara. Pone como eje central al ser humano. A partir de ese momento, el formato, la interpretación que los jueces deban dar sobre la Constitución en materia del agua tiene que tener como eje al ser humano. No el equilibrio entre la industria y la naturaleza, no el equilibrio entre el desarrollo y el crecimiento económico, tiene que tener como eje central al ser humano. Y así lo reafirma también la enmienda al artículo 1 de la Constitución. Eso es algo maravilloso. Muy pocas constituciones del mundo tienen tan claro la responsabilidad histórica para con sus residentes, para con sus personas, para con sus ciudadanos. Es el ser humano el eje central
de cualquier modificación legal que exista en materia del agua. Y de esa razón es que la ley del 1902, la ley del 1992, la ley de aguas nacionales, exige esta enmienda constitucional que sea abrogada, que sea eliminada, no enmendada, porque ya ha tenido 3 o 4 enmiendas desde el 1992 que se emitió. El transitorio número 3, que son cláusulas que el constituyente o el decreto de enmienda que incluye, establece que la Ley Nacional de Aguas del 1992 se cambie y se cambie por una Ley General de Aguas Nacionales. Sonaría parecido, pero no es lo mismo. La Ley Nacional de Aguas, aprobada en el 1992 con todas sus enmiendas, tiene como eje central la mercantilización del agua, la venta del agua. Desde el 1980, el Estado mexicano anuncia: no pagaremos más por el agua, la cobraremos. Ese es un enunciado que es un viraje histórico. Por lo pronto, la nación ya no gasta más, sino cobra. A partir de ese momento, en el 1981, se emite la Ley de Derechos en materia del agua. Desde ese momento, para tirar excremento en un río, se tiene que pagar. Para poder hacer un pozo y extraer agua, se tiene que pagar. Se establece el modelo de la tarifa. Ya hay tarifa, al agua se le da un valor, se mercantiliza. Y cuando un producto toma la naturaleza de mercancía, media una compra y una venta, media un movimiento de ese producto para poderse transformar en mercancía. Y el agua, que la Constitución está reconociendo como un derecho del ser humano, al día de hoy sigue siendo una mercancía que si usted no tiene dinero, no tiene acceso a él. O por lo menos, gracias a una jurisprudencia, 50 litros diarios. Pero en lo que le cortan el agua y se la restablecen, usted ya no tuvo agua. Ese es el problema. Además, la Ley Nacional de Agua del 1992 abre la posibilidad de que los gobiernos estatales, federales, estatales y municipales, lleven a cabo contratos, no concesiones, eso lo voy a explicar después, contratos con agencias privadas que tengan la posibilidad de utilizar, aprovechar y explotar el agua. Entiéndase, dueños del agua. Y son contratos de tal naturaleza que casi son de carácter irreversible. Además de que la entidad gubernamental que lleve a cabo esos contratos se sigue endeudando año con año y después no puede romper el contrato. La entidad privada que establece o que es dueña de ese contrato posee el agua y tiene la capacidad legal de quitársela a los usuarios. Son medio de un juicio, pero mientras el hacha va y viene, ya le dieron el cantazo a usted. Ese es el problema y por eso es que el constituyente o el decreto de enmienda establece que se tiene que cambiar esa ley. Se tiene que cambiar esa ley para una ley general. Y la ley general está explicada en el artículo 37
73 constitucional, perdón, el cual incluye, como dice la propia enmienda, al gobierno federal, al estatal, al municipal, a la Ciudad de México, para que ya no sea el monopolio del Ejecutivo Federal el que decida el futuro del agua para cada ciudadano. Debe ser la concurrencia de todas las entidades gubernamentales y la participación de los ciudadanos en la toma de decisiones con respecto a la gestión del agua a nivel nacional. Esto es algo muy diferente a lo que sería la concesión, porque la concesión es por uso, concesión para la agricultura, concesión para el agua, concesión para el consumo doméstico. No es una ley que obedece a el Ejecutivo Federal. Enfrentamos un problema del medio ambiente, enfrentamos un problema del agua, de la tierra, del aire, y queremos seguir denunciando, queremos seguir aportando elementos para este debate. Le pido que se suscriba a este canal y le dé like. Gracias por habernos escuchado.